Vale. Ay, José, mi peluquero. Te echo de menos, José. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Bueno, todo, Dadas bueno, las todo lo que sí se circunstancias, puede estar, pero estamos bien, estamos yo bien, te ¿no? digo, dadas las circunstancias, bien, así que no nos vamos a quejar, ¿eh? ¿Cómo estás llevando esto de estar confinado? Pues la verdad es que no lo llevo tampoco muy mal. Hombre, mi hobby siempre han sido leer y escribir, que se hacen en solitario, así que estoy aprovechando para leer y escribir más que nada. Pero bueno, la verdad es que los primeros días sí fueron un poquito duros, la verdad. Nos escuchan todos bien, creo, ¿no? Porque me escuchas bien tú a mí también, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas a mí Ah, bien? genial, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues para los que se están incorporando, decirle que, bueno, pues sumándonos a todas las iniciativas que se están llevando a cabo para hacer más ameno, bueno, pues el confinamiento, y ahora que sabemos que se va a ampliar otros 15 días, pues regularmente nos vamos a encontrar sobre las 7 de la tarde para estas charlas confinadas con personas diversas para hablar y que ustedes puedan preguntar, ¿vale? Así que vayan preguntando, voy a ver aquí para ver todas las preguntas, genial. Vayan preguntando también. La primera charla me hace especial ilusión porque, bueno, él es Ismael Lozano y es el autor de varios libros, pero sobre todo de uno que va a salir en breve, que ya está en preventa, si no me equivoco, Ismael, ¿verdad? Sí, está en preventa ya desde hace un par de semanitas. Que se llama Vagos y Maleantes, de la editorial Siete Islas, una editorial canaria. Y, bueno, ya por el nombre muchos se harán una idea, Vagos y Maleantes. Una etapa oscura, ahí está la portada. Yo lo tengo en digital, lo tengo por aquí. Es que me Y, llegó justamente el día que empezó el confinamiento, amigo. ah, Los pues mira, tengo todos en el almacén, así que todavía no se han empezado a repartir por las circunstancias. bueno, pues vas a tener tiempo de ir dedicando a alguno, así aunque sea en genérico, No, Ismael. sí, sí, bueno, tengo tiempo de escribir otro, amigo. Bueno, pues entonces, vagos y maleantes, maricones, en definitiva, porque así era como el régimen franquista se dirigía a los homosexuales, no diferenciaba, porque eso es una de las características, no diferenciaba entre homosexuales, travestis, trans, era impensable, todos eran en el mismo saco, y además todos eran corruptores, ¿no? Que es algo que en los documentos de la época, pues como se consideraba, ¿no? Ese paternalismo, ese control de la moral, era tenerlos y reeducarlos. Y precisamente es uno de los capítulos que aborda tu libro, Ismael, Vagos y Maleantes. ¿Cómo nace esta idea y cómo te acercas tú y cómo te interesa? Porque no es la primera vez que escribes sobre el colectivo LGTB. No, mira, la primera novela LGTB que escribí surgió, se llama Todavía no me he ido, pero la tengo por aquí, si la aprovecho, un segundo, te enseño la portadita. Esta fue mi primera novela LGTB que se llama Todavía no me he ido. Y la idea de escribirla surgió porque hice un concurso a través de las redes sociales de una de mis novelas que se llamaba La isla de los dragones dormidos. Y había que hacerse una foto donde saliera la portada del libro. Y en la foto ganadora fue una pareja homosexual en cofete, abrazados con el libro en las manos. Y viendo esa foto surgió la idea de escribir mi primera novela LGTB, que fue esta. Y haciendo la presentación de esta novela en Fuerteventura, en la Feria del Libro de Puerto del Rosario, pues estando allí, una de las primeras preguntas que me hicieron, que me presentó José Barreto de la Asociación Altihai, me preguntó si me había decidido ambientarla en Fuerteventura en memoria de todos los presos que habían estado en el campo de concentración de Tefía. Y yo la verdad es que no tenía ni idea de lo del campo de concentración de Tefía, y a raíz de allí, de aquella presentación que hice, pues se me sembró la simiente en la cabeza, le estuve dando vueltas, estuve documentándome un montón y bueno, y surgió la idea de escribirlo porque considero que es una parte de la historia reciente de España que a mí en la vida me habían hablado, y además estamos viviendo, yo soy andaluz, pero llevo ya 20 años viviendo en Canarias, a mí me encanta Fuerteventura también, he ido 20, te iba a decir 20, pero no ha sido 20, ha sido 200 veces, y nunca en la vida me habían contado la historia de Tefía, y creo que es algo de... A ver, más que avergonzarnos, lo que tenemos que hacer es estudiarlo y aprender de ello, ¿vale? Entonces creo que debe de divulgarse y que se debe de informar sobre todo a los más pequeños, a los jóvenes y adolescentes. Yo tengo la suerte de que mis novelas todas han sido lectura obligatoria en centros educativos, entonces pues quería aprovechar eso para acercarles esta parte de la historia que está un poco olvidada y que en memoria de todas las víctimas y de todo lo que pasó, pues que pues creía necesario. Tomás, yo hablo un montón. Cuando quieras me cortas, ¿vale? Estás en tu casa, nunca mejor dicho. Esta vez es literal, que a veces lo decimos, pero esta Bueno, vez pues es tú me haces literal. así con la cabeza y yo voy cortando. No, al final es importante que contextualice y por si alguien bueno, lo hemos anunciado en redes, el
contexto del libro, pero bueno, ya lo has mencionado, es la colonia agrícola penitenciaria de Tecía, en Fuerteventura, un campo de concentración, porque en estos términos se referían las autoridades franquistas. No era una cárcel exclusiva para homosexuales, porque también había presos políticos y comunes, pero sí es verdad que una parte de los homosexuales a los que se les castigó durante el franquismo con cárcel y con trabajo forzoso era precisamente en Tecía, después de pasar también por Gran Canaria, por La Palma o por Tenerife. En esta cárcel, en esta colonia agrícola, en este campo de concentración, que como digo, era como aparecía así, se refería a las leyes y demás, muchos fueron a parar y muchos estuvieron desde el 54, que si no me equivoco es cuando empezó a funcionar, después de la reforma de la ley de pagos y maleantes del 54. Ahora, si te parece, entramos en esto, Ismael, pero ya lo has mencionado. Tenemos un gravísimo problema de memoria histórica, porque esto, por ejemplo, en Canarias, yo soy canario, estudié el franquismo y jamás me hablaron de la colonia agrícola penitenciaria de Tecía en Fuerteventura. Hay una, es más, ahora donde estaba Tecía, ahora hay un centro donde se van a quedar los niños que van a hacer, bueno, montar pastillas hinchables y todo eso, y existe una plaquita. Y es cierto que, aún así, yo no había oído hablarlo, y es cierto que existe una parte de lo que es la memoria silenciada. Uno de los capítulos del libro se habla sobre esto. Te voy a aprovechar, te voy a leer un parrafito chiquitito. Perfecto. Porque se va a poner el nombre de don Manuel, que es el personaje principal del libro, y habla sobre esto. Dice: España tiene un problema con su memoria histórica, prosiguió. Cuando viajas a Alemania puedes visitar los campos de concentración y los memoriales destinados a las víctimas del Holocausto. Los alemanes se avergüenzan de lo que hicieron y exponen sus miserias para que no se vuelvan a repetir. Es la forma que tienen de educar a sus hijos. En España, en cambio, preferimos olvidar, no remover las cenizas, aunque con ello estemos omitiendo a los culpables y no le hagamos justicia a las víctimas. Pues eso era un poquito lo que quería transmitir. Sabemos que existe... bueno, se decidió en su día pues omitir y no castigar todo lo que se hizo en la guerra y hacerlo, ponernos una venda en los ojos y no volver a pensar sobre ello. Pero bueno, yo creo que es un poco injusto por todas las víctimas que llevaron la guerra civil en ambos bandos, que no vamos a decir que ni unos fueron malos ni los otros fueron buenos, sino que en ambos bandos se hicieron cosas malas y bueno, pues es un modo de pues hacer justicia y sobre todo de recordar lo que pasó. Sí, y además, cuando anunciamos que íbamos a tener esta conversación, me escribieron muchos conocidos y mucha gente que se interesaba por redes y coincidían todos en que no conocían la existencia, ¿no? Y aquí también pues la memoria. Si tenemos, ya lo decíamos, un problema grave con la memoria histórica, ya si hablamos de memoria histórica LGTB, ni hablar, porque es aún más todo lo oscuro que se mueve alrededor. Y por cierto, voy a aprovechar para saludar, bueno, hay un montón de gente conectándose, recuerden que pueden hacer preguntas, participar y comentarnos. A los amigos de Pasaje Begoña, de Torremolinos, estarán, por cierto, en la próxima charla confinada, el martes. Pasaje Begoña, por cierto, símbolo y cuna de las libertades, reconocido como tal por el Congreso de los Derechos LGTB en España, y además está hermanado con Stonewall. Así que desde aquí también les agradezco que se sumen a la iniciativa. Bueno, Ismael, por ya ir concretando en el libro, ¿no? El protagonista es Manuel. Manuel sufrió las consecuencias precisamente de aquel régimen a nivel legal, pero también esa castración moral de los sentimientos que tantas secuelas ha dejado en esa generación. En el libro nos habla, yo soy un escritor de novela romántica, amigo, que siempre lo he sido y siempre termino tirando un poquito para ahí. La historia nos habla de una historia de amor entre dos chicos en Teguise, en Lanzarote, que se llaman Manuel y Lorenzo. Lorenzo, para más Inri, es el sobrino del cura de Teguise, así que os podéis imaginar. Y en medio de toda esa situación y todo ese contexto legal y toda esa represión a los homosexuales, pues ellos se enamoran y deciden vivir esa historia de amor a pesar de todo lo que conlleva, ¿vale? Con la mala suerte de que uno de ellos pues termina siendo apresado, ¿vale? Las situaciones que llevan a los homosexuales que eran apresados eran diversas, podían ser bien o porque alguien los denunciara, o podía ser simplemente porque los vieran amanerados, o simplemente porque pues, existe un caso en el libro que se menciona sobre también estaban las envidias. Hablamos de un personaje que se llama Papito, que es de Albacete. Cuando estamos en Tecía hablamos de la historia de los distintos personajes que hay allí, y también ocurría por envidias que simplemente si tú envidiabas a tu vecino o su negocio le iba mejor que el tuyo, tú podías acusarlos
si era del bando, que no era bueno, evidentemente que no estaba gobernando, y decir que pensaban que eran homosexuales y lo detenían directamente y le quitaban las pertenencias y lo expropiaban, ¿vale? Entonces, una vez que eras detenido, el proceso era bastante chungo, por decirlo de alguna forma coloquial. Te tenían en la cárcel 2 días sin darte ningún tipo de explicación y realmente sin ningún juicio ibas a prisión, ¿vale? Te podían llevar a 3 tipos de cárceles, ¿vale? La primera opción era que te llevaran a una cárcel específica para homosexuales. En España había 2, las 2 más famosas eran la de Huelva, que era para activos, y luego estaba la de Albacete, que era para pasivos y lesbianas, ¿vale? Para averiguar si eras activo o pasivo, solo os cuento no quiero ser escatológico, lo voy a tratar de explicar claramente, pero solo porque os hagáis una idea. Imagínate un niño de 19 años que acaba de salir de un pueblo que le acaban de acusar de homosexual, que está muerto de miedo, en un reconocimiento médico le obligan a ponerse a 4 piernas y le introducen algo por el resto para averiguar la dilatación esfinteriana, si consideran si es grande o pequeña, para clasificarlo como su patología, como activa o como pasivo, ¿sabes? Entonces, hasta ese punto también la obsesión del sistema de las autoridades franquistas sí, hacían para atacar, y era los separaban por ese tipo de rango, y si no, podías ir a una cárcel general, pero una cárcel general los tenían recluidos en unas zonas específicas. Los abusos sexuales, uno era una cosa como muy extendida en aquella parte con el régimen como poder coercitivo. Los mismos carceleros prostituían a los presos que había en las cárceles, que eso también se ve en la novela. Lo he tratado todo tratando de ser lo más sensible posible, porque el tema es bastante serio y no quería llegar a mi forma de escribir siempre es un poco poética, he tratado de no caer en demasiado amarillismo, pero la realidad es la realidad, y la realidad es que tenían activos de 19 años que los propios carceleros los estaban vendiendo al resto de presos. He leído testimonios sobre presos que estuvieron recluidos a lo mejor en Madrid, que durante 2 o 3 años llegaron a violarlos casi 8 veces diarias. Son cosas muy fuertes y muy duras de las que no se suele hablar, y que creo que se debe de hablar, de saber lo que pasó, ¿sabes? hay que hablarlo, porque lo que no se nombra al final no existe, que es algo que decimos mucho últimamente, pero al final hay que mencionarlo. Es verdad, Ismael, que hay partes del libro de Vagos y Maleantes que son duras y que reflejan la dureza, pero algo que consiguió atraparme muy especialmente era la manera en la que reflejabas también las emociones. Las emociones que eran más visibles entre los personajes, pero también aquellas que te acababas tragando por pura supervivencia, por puro instinto, que también era una manera de decir, oye, es que si quiero seguir vivo, tengo que callarme, o tengo que tragarme, secarme las lágrimas y seguir. En el epílogo del libro, en la parte de agradecimiento, te voy a hacer una metáfora, amigo, ¿vale? Cuando estaba investigando sobre el libro, fui a Tefía, ¿vale? Y fui con una pareja de amigos que se llaman María y Albi, él es de Fuerteventura. Y yo estaba allí, después de todo lo que había leído, yo estaba tocando las piedras y los muros, y yo tenía los vellos como escarpias, yo estaba súper sensible. Pero con ellos iban sus 2 hijas, que se llaman Gara y Alma, y estaban corriendo y estaban riendo y jugándose por ahí, y jugando por allí. Entonces yo he tratado de ver esa doble dicotomía. Hasta en los peores momentos se pueden sacar cosas positivas, y se puede ver como en este libro, a través de la mala experiencia que tenían en Tefía, cómo se consiguió la unidad entre todos los presos, y cómo se consiguió la camaradería, y cómo se protegían unos a otros, y cómo salen cosas positivas hasta en las peores situaciones. Es como lo que nos está pasando ahora. No lo podemos tomar a mal, o no lo podemos tratar de ver como una oportunidad para sacar cosas positivas. Pues en eso, pues básicamente igual, hasta en las partes, en los capítulos de la violación, en los capítulos en los que los torturan, en los capítulos tal, no se trata de ir a machacar y que se vea lo cruento que fue el tema, porque ya lo fue, sino tratar de mirarlo de forma positiva, y de tratar de sacar algo de luz de todo eso. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente, Ismael. De hecho, hay varios, bueno, ya van preguntan varios, ¿cómo te documentaste para escribir este libro, para que fuera también ficción, una parte, pero hay otra, obviamente, con todo lo que estamos contando de historia? ¿Cómo te documentaste para eso? ¿A qué fuentes recurriste? Mira, la verdad es que tuve suerte, porque encontré gente que me ayudó. Tengo a Javier Larrauri,
que tiene un documental que se llama Testigos de un tiempo maldito, que me pasó que fue uno de los pocos que consiguió hacerle una entrevista a Octavio García, que fue uno de los supervivientes que murió hace poquito. Pues conseguí hablar con él, él me recomendó bibliografía, porque existe bibliografía, bueno, está, por ejemplo, me estuve leyendo uy, lo tengo por ahí apuntado, estoy con las chuletas, El látigo y la pluma, de Fernando Olmeda, y El carácter de la infamia, de Miguel Ángel Sosa, por ejemplo. El BOE, de aquella época. Luego también existen documentales, ¿vale? También tuve la suerte de contar con Dani Curvelo, que tiene una página web, una página en Facebook que se llama Memorias Aisladas, y también hizo un documental que se llama Memorias Aisladas, que también me ayudó con documentación. Existen también documentales en Televisión Canaria, que se llaman La Memoria Silenciada, reportajes en revistas. Estuve un añito leyendo muchísimo, y sobre todo, pues lo que te digo, mi intención era que de todo esto, aunque sea un tema doloroso, pues que pudiéramos sacar cuando tú terminas el libro, que no te quedes con una sensación como mala, sino buena, ¿vale? Yo lo he tratado según iba estudiando y según iba leyendo, yo cada vez estaba más cabreado, te lo digo sinceramente, porque era un tema que te cabrea, y cuando vas viendo las injusticias te cabrea. Y yo he tratado de sacar de todo ese odio que se iba acumulando en ese momento, tratar de sacar algo bonito y que hubiera una historia de amor, y sobre todo que nos sirva para aprender, y que mi intención con todo, mientras trabajaba este libro, me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que ha sido que yo he comprendido a nivel interno que era el orgullo, que yo no lo sabía, ciencia cierta lo que es, y he comprendido que el orgullo es eso, es sentirse orgulloso de ser un colectivo, y sentirse orgulloso de poder defender los derechos, y sentirse orgulloso de todo lo que pasó y de lo que hicieron nuestros mayores por todos los que estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, pues... Porque de ahí venimos, no nos podemos olvidar. Pues ahí vamos. Entonces, pues sí, me he tenido que documentar, he tenido que leer. Les recomiendo a todo el mundo que, con independencia de que se lean mi libro o no, que investiguen sobre el tema, que existen testimonios duros, pero que son bonitos. Sobre todo, pues, gente que en un momento dado tuvo que darlo todo, y que se decidió a luchar para poder defender a Max, ¿sabes? Es que no hay nada más bonito que eso. Es que muchos se entregaron a lo que había para poder cogerle de la mano a su pareja, o poder mirarle a los ojos, o para defender que tenemos derecho a amar a quien queremos. Estamos hablando, por si se acaba de incorporar alguien, de Vagos y Maleantes, la nueva novela de Ismael Lozano Latorre, de la editorial Canarias 7 Islas. Ya está en preventa, así que ya, pues si no la... No sí, la tenemos en preventa en nuestra página web, ¿vale? Los libros los tenemos ya aquí en nuestro almacén, pero hasta que no termine el confinamiento no haremos los envíos, pero ya se pueden... Ya se puede ir pidiendo para que lo vayan teniendo. Bueno, pues precisamente esta novela, que al final te desarma, pero también te reconcilia de alguna manera, trata también algo que tenemos olvidado muchas veces. Hablamos de las personas mayores, de la soledad de las personas mayores. Además, estos días estamos viendo, ¿no?, todas estas iniciativas que surgen para apoyar y arropar a las personas mayores, que son más vulnerables, las que viven solas. Pero no olvidemos también la otra parte de las personas que, además de ser mayores, de estar solas, son personas LGTB, que se vuelven a enfrentar muchas veces en residencia a meterse en el armario otra vez, o a sufrir la soledad, o les visitan todos esos fantasmas de aquella época que vivieron. Y en el libro se refleja muy bien con Manuel, que es el protagonista, que mencionaste antes, un hombre que sobrevivió a aquello y que va recordando, y precisamente te das cuenta de la vulnerabilidad y de las cicatrices que se te quedan después de experiencias y de tantos años como aquellos que se sufrieron durante el franquismo. El libro, como estás comentando, nos habla, el protagonista principal es Manuel, que es un anciano que está en un asilo, y nos habla de la relación de él con Acuidán, que es un gerocultor nuevo que llega a cuidarlo, y bueno, y de cómo se desarrollan los acontecimientos, y le va contando lo que es su vida y lo que llegó a pasar, y sobre todo de la parte que pasó en Tefía, ¿vale? Entonces nos mezcla pasado y presente, ¿vale? Por un lado, la relación entre el anciano y el gerocultor, y por otro lado, la historia de amor en el pasado. Nos sirve un poquito para hacer reflexión, porque yo he creado un personaje, el de Manuel, que es muy cascarrabias, que es muy tal, pero por otro lado tiene un punto tierno, y sobre todo él está muy cabreado, pues, con la sociedad actual, y de que no valoramos lo que tenemos, y que no valoramos los derechos que tenemos, que
sobre todo porque si Manuel escuchara muchas de las cosas que se han dicho en los últimos años en la tele sobre los matrimonios homosexuales, si tenemos derechos, no tienen derechos y tal, si igual, se le saltarían las lágrimas, porque estamos muy acostumbrados a que hemos ganado derechos, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir visibilizando, tenemos que seguir haciendo cosas para que todo sea normal. Y no hablo tanto de lo que tengan que hacer los homosexuales ni los heterosexuales, sino todos, ¿vale? No se trata de... hace mucho leí un reportaje que hablaba de que ya no se trata de que nos acepten, sino que se trata de que nos respeten, ¿vale? Es que yo no tengo por qué pedir que nadie acepte mi forma de vida, sino que me respeten igual que yo respeto al resto, es lo único que pido, ¿vale? Con la misma dignidad. Con independencia de mis tendencias sexuales o de mi religión o de mi raza. Es simplemente yo te respeto, pues respétame, ¿vale? No eres nadie para hablar sobre mi forma de vida y de lo que tengo o no tengo que hacer, ¿vale? Y es un poquito lo que defiende Manuel en este libro y lo que hemos tratado de ver. Hablar sobre eso y sobre todo pues de lo que hablamos. Existe una frase que se repite en el libro varias veces, ¿vale? Que a mí me llegó un poquito hondo, que no somos nadie, no tenemos nada, que era lo que repetían los presos. Decían, no somos nadie, no tenemos nada, pero nos tenemos los unos a los otros. Pues eso es una cosa que muchas veces se nos olvida. Y ahora mismo, por ejemplo, que estamos confinados, es un lema también que podemos sacar a la calle, ¿vale? Aunque estemos aquí, nos tenemos los unos a los otros y que no se nos olvide, ¿vale? Que es lo más importante. Hay una frase que tengo subrayada aquí, como digo, lo tengo aquí en digital, de Manuel, y ya fue uno de los momentos del libro en el que me rompí, ¿vale? Y lo voy a leer. Dice: he llegado tarde para vivir la vida que me merecía, pero que otros decidieron que no era para mí. Totalmente. Totalmente. Es como el anciano sobre todo está un poco alucinando con toda pues eso, pues que ahora los homosexuales se puedan casar, que se puedan pasear por la calle, e incluso hace una crítica el personaje, ¿eh? Yo no estoy hablando de mí, ¿vale? Hace una crítica sobre la festividad del orgullo y de que estemos bailando, echándonos purpurina, y como que él diciendo, están haciendo eso en vez de defender nuestros derechos, ¿sabes? Entonces, él es como que les choca un poco, hablamos de un poco de, bueno, eso es de fase generacional. Todos sabemos que se pueden hacer las dos cosas y que se pueden defender los derechos bailando, se pueden defender los derechos como queramos, pero defender los derechos a fin de cuentas, ¿vale? Entonces, pues, habla un poco de eso, de que a él, que si hubiera nacido 40 años después, su vida hubiera sido totalmente distinto. Y es distinta gracias a las personas como él que lucharon para que las personas a día de hoy tengamos todos los mismos derechos. Los precursores, desde luego, al final, sin pretenderlo héroes, porque claro, nadie querría esta heroicidad, obviamente, pero sin pretenderlo, al final se convirtieron en quienes abanderaron esa lucha. Nos preguntan, pues pueden seguir preguntando también, hay mucha gente que dice que quiere leerlo ya. Ismael, desde Pasaje de Coña, pues están deseando también que lo presentes en Andalucía. Cuando lo vayas a hacer, me voy para allá contigo. Pues yo encantado. Bueno, preguntan si el personaje de Manuel está inspirado en alguien real, si es alguien real o no, si es alguien de ficción. No, en el libro la verdad que aparte de don Prudencio, que es el gerente de Tefía, ¿vale? El escarmelita que estaba allí de director, existen pocos personajes reales, ¿vale? Es una novela de ficción ambientada en hechos históricos, ¿vale? Entonces todo lo que podéis leer en la novela, aunque lo que sea la situación, el contexto y toda la legislación y todo lo que se habla es real, ninguno de los personajes es real, ¿vale? Así que Don Manuel es un personaje inventado, aunque si hubiera existido me habría encantado tomarme un café con él, la verdad. Dicen, Ismael, si puedes enseñar la portada del libro, por favor. Sí, claro. Vagos y Maleantes, de Editorial 7. Ahí, Vagos y Maleantes. Ahí está. La portada la ha hecho un ilustrador de Tenerife, que se llama Nareme Melián, que ya ha hecho la portada de algunos de mis libros, y la verdad que estoy muy contento. Y los bichitos, porque ya muchas veces algunos ya me han preguntado, ¿vale? Los bichitos es porque justamente... bueno, no estoy cotilleando nada, aunque penséis que os estoy contando mucho de la novela, no os estoy contando nada, ¿vale? Hacemos referencia a una, iba a decir pandemia, pero no pandemia, una invasión de langostas africanas que hubo en Lanzarote en 1954, que coincide con el hecho de la detención de Manuel, ¿vale? Pues las langostas africanas invadieron Lanzarote y se cargaron toda la cosecha, ¿vale? Entonces hacemos una pequeña metáfora con el tema de las langostas y cada vez que Manuel sufre o piensa, pues aparece una langosta y bueno,
esas langostitas están por todo el libro, ¿vale? Y queda reflejado, queda reflejado. ¿Y sale a la venta cuándo? Recuérdanoslo, Ismael. Mira, el libro va a salir a la venta este mes, ¿vale? Así que está un poco congelado, ¿vale? Cuando salgamos del confinamiento, ¿vale? Tendré que volverla a llevar a las distribuidoras, entonces yo calculo que saldrá un mesecito después de terminar bueno, pues todo esto que está pasando, ¿vale? ¿Y en formato digital se puede leer? ¿Preguntan? Todavía no está en formato digital, ¿vale? Lo habéis recibido algunos VIPs como tú, Tomás, pero poquitos más para que nos dierais la opinión, ¿vale? Ahora mismo solo lo tenemos en papel. Lo que sí se puede hacer es, si lo compráis ya en la web, en editorialseteilos.com, cuando termine el confinamiento, esas personas, aunque no esté a la venta en las librerías, sí les llegará a su casa. Se les llega, genial. Pues ya, eso pueden ir haciéndolo, Sí, y lleváis un regalito súper bonito que es esta chapa tan cookie, ¿vale? Así que os lo podéis llevar dedicado con unas chapas. ¿Qué más queréis? Ya estamos que lo tiramos, ¿vale? Pero recordamos que pueden seguir participando en directo. Nos cuenta, por ejemplo, un profe, Ismael, nos dice que al final esta es la historia de los otros, de los nadie, de los sin nombres, aunque ahora intentamos ponerles nombre también de alguna manera. ¿Has hecho colaboraciones, Ismael, con profesores, con institutos, para también dar a conocer esta parte de la historia a través de los libros, a través del anterior, de Todavía no me Yo he tenido la suerte de que todas mis novelas han sido lectura obligatoria en centros educativos, ¿vale? A ver, lo que pasa es que hasta ahora no había escrito ninguna novela LGTB. Todavía no me he ido, que lo he enseñado antes, aunque yo no la considero LGTB. Para mí esto es una novela donde los personajes son homosexuales, ¿vale? Porque yo lo del género LGTB no lo termino de ver, aunque en este caso en Vagos y Maleantes, como es lo que te digo, que es como hablo realmente sobre lo que considero lo que es el orgullo, pues para mí sí es una novela LGTB al uso. Lo otro es una novela en la que los personajes son homosexuales, que es diferente desde mi punto de vista. Y sí he ido a institutos y, por ejemplo, Vagos y Maleantes, todavía no he ido, sí se ha leído en institutos y sí hemos hablado sobre el tema, ¿vale? Y evidentemente la intención es, cuando salga Vagos y Maleantes, pues si tengo la oportunidad de ir a los institutos, hablarles sobre el código penal que había en el franquismo, que se les consideraba a todos los homosexuales como precursores de escándalo y no encontrar la moral. Y corruptores de moral, ese concepto ahí abstracto. Bueno, me tenía, cuando estaba estudiándome todo el tema de la novela, me saqué una hoja en blanco donde iba apuntando las distintas formas en las que llamaban a los homosexuales y pues llegué por lo menos como a 30 y pico y eran, bueno, les decían de todo, ¿vale? Invertidos, corruptores de la moral, zarazas, había millones, ya no me acuerdo de todas, pero la verdad es que sí. Y si tuviera la oportunidad de ir a los centros educativos, que cuando lo estaba escribiendo, realmente siento que existe la necesidad de transmitir esta historia y a mí me encantaría, si puedo aportar mi pequeño granito de arena para que los jóvenes la lean y sobre todo aprendan algo de todo esto. A ver, que no estamos hablando de tonterías cuando hablamos que todos somos iguales, ¿vale? Y que no estamos hablando de tonterías cuando dicen, no, a partir de ahora los homosexuales que se casen no se les puede decir matrimonio, se tiene que llamar de otra forma. Pero qué estupidez es esa, ¿vale? Estamos hablando de amor, es que al final se nos olvida lo más básico, que es que lo importante a la hora de la verdad es que nos queramos unos a otros con y de dignidad personal y como persona. Como persona. Pues si lo más bonito que hay en el mundo es querer a alguien, ¿sabes? Y si tienes la suerte de que te correspondan, te vas a plantear si es hombre o mujer. Pues si te quieren, pues bastante tienes, amigo. Así que... Mira, más comentarios. Ismael nos dice, por ejemplo, Ángeles, dice, el tío de mi madre tiene 82 años y sería el hombre más feliz del mundo si pudiera escucharles y leerles por aquí y contar su experiencia en aquellos años. Imaginen. Al final también es la historia de muchos de nuestros mayores, ¿no? Que al final... La verdad es que sí, que sería una pasada. Yo me hubiera encantado, con lo que me quedé pena fue con no conseguir hablar con ningún superviviente de la época, ¿vale? He leído entrevistas, he visto documentales, he visto entrevistas televisadas a supervivientes, pero me hubiera encantado poderlo vivir de primera mano, ¿vale? Antes lo mencionabas, Ismael, el colectivo Gamá, que es el colectivo LGTB de Las Palmas de Gran Canaria, hizo hace unos años, antes de que falleciera Octavio García, que es de los dos supervivientes, como decías antes, que contaron su testimonio, una pequeña entrevista y verlo y escucharlo te eriza la piel, porque al final te remueve. Y hay una parte que él cuenta y que tú reflejas en el libro, no es spoiler, ¿vale? Porque al final también lo cuenta él, pero al final refleja
Pero hay un episodio que me parece muy descriptivo en esos barracones donde ellos estaban todos juntos, que les dejaban las ventanas abiertas para que entrara todo el viento, porque es una zona de mucho viento, para quien no lo sepa, y también era una forma de castigarles, como esa gotita que iba cayendo en las cárceles, como esa tortura. Eso lo contaba Octavio también, que lo vivió, que lo sufrió en primera persona y se refleja también en tu libro, ¿no? Era todo ese entramado para ir a por ellos, para mermarles todas las energías, toda la capacidad y anularlos como personas también. Yo hay un capítulo del libro que me gusta, ¿vale? Lo cuento porque son cosas independientes que no te estoy spoileando nada, ¿no? Los domingos, aunque ellos los tenían encerrados todo el tiempo allí, los domingos los obligaban a ponerse su casaca y su gorrito y los llevaban de excursión andando un par de kilómetros hasta las casitas para que fueran a misa, ¿vale? Entonces estaban acostumbrados a que la gente pues saliera, los insultara, porque los exhibían como si fueran monstruos de feria, ¿vale? Entonces, pues, en uno de los documentales que vi en Televisión Canaria se hablaba sobre el hecho una anécdota que cuenta en el libro, ¿vale? Que es que en una de esas procesiones, cuando él está ya a punto de desmayarse porque lleva sin comer y sufriendo trabajo forzado desde que llegó y recibiendo palizas, está que no puede ni llegar a andar y llega una niña corriendo y él piensa que le va a dar una patada o que le va a decir algo, pero le mete la mano en el bolsillo. Y cuando él mete la mano en el bolsillo y descubre que la niña le ha dado el único seco, lo único que puede hacer es llorar y darse cuenta de que a pesar de todo lo horrible que le está pasando, que todavía existen personas buenas y que sobre todavía hay gente que lo ven como lo que son personas, que no los ven como tal. Antes, cuando estabas hablando sobre los presos de Tefía, es cierto que en Tefía, aparte de homosexuales, había otro tipo no me sale la palabra. De presos políticos comunes. Había presos políticos, pero los presos políticos que los mandaban allí para que sintieran la mayor humillación posible, porque era, os vamos a mandar con los maricones, que es lo peor que hay en el mundo, ¿vale? Entonces es como, lo peor que te puedo hacer es mandarte con los maricones. Y luego los otros que habían, existían como una permuta, por decirlo de algún modo, los presos que estaban en cárceles en cualquier otro sitio, si accedían a irse a Tefía, un año en Tefía les computaba como 2 años en cualquier otra cárcel. Entonces algunos, los más peligrosos, los que llevaban condenas más largas, accedieron a irse para allá. Y esa era la gente que les metían con los homosexuales. A ver, los presos políticos, no tengo nada en contra de los presos políticos. Bueno, los presos políticos, pobrecitos, también tenían lo que tenían. Pero para que veáis un poco cómo va el tema y lo que se hacía con ellos. Era un poco, era un grupo como escogido, pero complejo, era complejo. Hay varias escenas, esa es una, esa que mencionabas de la niña que se acerca cuando salían de la iglesia, de cuidados, ¿no? Y también esa protección de la que hablabas antes de los propios presos homosexuales que se protegían, se cuidaban, se daban consejos, quienes estaban más tiempo ahí, pues a los nuevos. Aprovechando esto de los cuidados, y ahora que estamos hablando tanto de cuidados, Ismael, ¿crees que el colectivo, crees que nos sabemos cuidar, que nos cuidamos, que cuidamos también nuestra memoria? El propio colectivo, la memoria suya, como grupo, como raíces, al final también de dónde venimos. ¿Sabemos cuidarlo o de toda esta cultura de la que bebemos y que viene también de ahí, del franquismo, todavía nos cuesta y desconfiamos? Yo creo que estamos en un tiempo y en una década bastante individualista. Todos miramos un poquito por nosotros, las cosas como son, con independencia de las tendencias sexuales. Yo creo que nos olvidamos de esas cosas y nos olvidamos de defender por los colectivos más desfavorecidos. Yo creo que no se trata, yo tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de defender las colectividades. Yo creo que hay que defender la libertad de todo el mundo en general, con independencia de sus tendencias sexuales, ¿vale? Yo creo que ese es un poquito el error. Yo creo que debemos de romper hasta el estigma de la defensa del colectivo LGTB, sino, a ver, es que todos somos iguales, ¿me entiendes qué te digo? Y lo que tenemos que defender es eso, que todos somos iguales con independencia de las tendencias sexuales que tenemos, y tenemos que luchar por eso. Y cuando veamos algún colectivo, porque ahora pueden ser los homosexuales, que mañana pueden ser los de raza más oscura o los asiáticos, cada vez puede ser uno distinto. Entonces, tenemos que defender a todos los que sufran algún tipo no me sale la palabra ahora mismo, de opresión.
en Andalucía, por ejemplo, yo soy andaluz y siempre han estado, por feo que se diga, los payos y los gitanos, y son distintos, viven en barrios distintos. Pues hablamos de lo mismo, ¿sabes qué te digo? Ni todos los payos son buenos, ni todos los gitanos son buenos, ni todos son malos, ni todos son buenos, ¿me entiendes? Tratamos de, lo que tenemos que ver es que todos somos iguales con independencia de dónde vengamos y que a las personas hay que juzgarlas por cómo actúan, no por quiénes son ni lo que sienten. Ni por lo que no, sí. Y sobre todo, y ya lo de los homosexuales ya después de juzgar de guardia, coño, que te juzguen, porque aquí en cama me parece, a ver, hay que juzgar a la gente por a quien odia, no por a quien ama, ¿me entiendes? Si tú eres un chungo y odias a todo el mundo, pues tú eres el chungo. Si tienes una persona que está enamorada de un hombre, de una mujer, o de que está amando, vamos, si no hay nada más bonito que amar, ¿me entiendes? Entonces creo que va por ahí, y creo que sí, que se podrían hacer más cosas, sí, pero sobre todo lo que creo que hay que hacer es más visibilizar y normalizar. Ya no tanto luchar, sino simplemente pues que las cosas sean, que todos tengan las mismas oportunidades, todos puedan demostrar las cosas en los mismos sitios y que nunca nadie se vuelva a sentir mal por decirle te quiero a nadie, ¿vale? Yo creo que es lo que hay que tratar de ver y defender. ¿Viste? Ya estoy dando discursos. Córtame, Tomás. Que no, hombre, que no. Nos siguen llegando comentarios, Ismael, de personas que sorprendidas, ¿no? Con lo que estamos contando, con lo que estás contando. Y al final, pues eso, las lagunas que tenemos en cuestión de memoria histórica, porque pues, son épocas que nos terminamos. Vale, un poquito. Ahí mientras. Además, y esto es importante, aquí voy a barrer para casa, Ismael, con tu permiso, ¿vale? Vale. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importante para acercar todo esto y para también poner voz a las personas que lo cuenten en primera persona en la medida de lo posible, y si no también difundir. Y estoy viendo por aquí, por ejemplo, a Kiko, que es compañero de la radio, Kiko Barroso, que también ha tenido, o sea, tiene una labor en Roscas y Cotufas, tantos compañeros que han se han puesto en primera línea, aprovechando también que están en los medios de comunicación para nombrar, que es tan importante poner el acento, poner nombre, y también, pues, desde aquí, pues, agradecer a todos esos compañeros y compañeras que han aprovechado el espacio público que tienen, que es importante, para poner voz, para denunciar, pero también para nombrar y no solamente mostrarnos como víctimas, sino también como personas que aspiramos a tener el mismo trato, el mismo respeto. Así que es una labor importante también, y de los colectivos. Así que desde aquí que ese agradecimiento para todas esas personas que lo hacen posible. Ismael, ¿qué te cambió del libro? Una vez lo terminaste, una vez ya escribiste todo, ¿qué sentiste? ¿Te cambió algo? ¿La visión, la manera de ver las cosas? A ver, yo te digo, sobre todo el libro se divide en 4 partes, ¿vale? Te lo voy a resumir brevemente, ¿vale? Para contestarte. La primera parte, Vagos y Maleantes, que habla sobre la parte de la residencia. Luego tenemos otra parte donde hablamos de la historia de amor de los 2 chicos. Y luego la parte de Tefía. Para mí escribir la parte de Tefía ha sido lo más duro que he escrito en mi vida, ¿me entiendes? Ha sido... yo había capítulos que realmente... Siempre me pasa, yo soy un poco ñoño y todos lo saben, que yo soy de los que llora cuando escribe. ¿Ves qué hacemos? Cada cual puede hacer lo que hay. Quien bebe borracho, yo soy de los que llora. Cada cual como puede. Pero yo había capítulos en los que lloraba. Existe un personaje, tampoco vamos a contar nada, que es el personaje de Nemesio. Lo que pasa con Nemesio yo creo que es lo más heavy que había escrito en mi vida. Y yo cuando... o existe una parte final, que es la parte de la apoteosis del libro, por decirlo un poco, donde yo tengo más la sensación de exaltación del orgullo, ¿vale? Que incluso menciono a Octavio García, porque le hago un pequeño homenaje ahí, porque creo que debe de estar en un libro así. Cuando yo escribí eso, la verdad es que es lo que te digo, me ha hecho reflexionar a mí mismo sobre muchísimas cosas, sobre todo también en el libro se habla sobre distintas partes del colectivo, se habla también, por ejemplo, de las mujeres trans. Yo he aprendido un montón documentándome sobre eso, porque hasta yo mismo reconozco que me costaba muchísimas cosas de entenderlas, porque decía, no puede ser que todo esto pasara de verdad, y no puede ser que cuando cogieran, por ejemplo, a una mujer trans en el franquismo o le hicieran algún tipo de tortura, lo primero que hacían era exhibir sus genitales para humillarla, ¿sabes? Cosas así que tú dices, de verdad que hacían estas cosas, y tratar de interiorizarlo, tratar de pensar por qué la gente hacía daño por hacerlo, ¿me entiendes qué te digo?
Y luego, por otro lado, ver que no ha pasado tanto tiempo y ver dónde estamos, ¿vale? Que lo que quiero decir con esto es que el pasado que tenemos es muy chungo, muy oscuro, pero que hemos avanzado muchísimo y que eso dice mucho de nosotros, ¿vale? Entonces, pues que eso da pie a la esperanza y da pie y sobre todo a las nuevas generaciones. Lo tienen súper asumido y lo tienen súper abierto y tienen una visión totalmente distinta de la nuestra, ¿vale? Entonces, creo que se ha avanzado muchísimo, pero que debemos de recordar estas cosas para que no se olviden. Y lo que yo he aprendido con este libro es a valorar más lo que tenemos y sobre todo a darme cuenta que tenemos que estar siempre con las orejas tiesas, ¿sabes? Como diciendo, vale, hemos conseguido esto, pero no vamos a dar ni un pasito para atrás, ¿vale? Pero ni uno, ¿vale? Lo está diciendo precisamente Kiko, dice, lo triste es que hay quien sigue pensando que somos vagos y maleantes. No podemos despistarnos. Esto es importante también, no perder la guardia y sobre todo también con las personas trans, que, por ejemplo, un dato, una vez hice hace poquito un report en Canarias Radio, el 85% de las personas trans están en paro porque les cuesta acceder al mercado laboral, porque si no parecen, hay mucho que hacer todavía, y desde luego también con las personas trans, como dice Kiko. Cuando tú recibes un currículum, ahí sale ya mi versión. Yo, aparte de escribir, amigos, soy auditor de calidad y medio ambiente. Me pongo la corbata y soy el señor Malo. Tú coges un currículum, tienes que evaluar las habilidades y destrezas de esa persona y la formación. Punto. Todo lo demás que evalúes o que mires es ilegal. Tú no puedes rechazar a una persona ni por el color de la piel, ni por sus tendencias sexuales o por su género, ¿vale? Entonces, me parece, pues, ¿qué que te diga? Es que me parece fatal y me parece, pues, que en el siglo XXI que estamos, que se juzgue a una persona por ser trans, pues me parece una estupidez, te lo digo sinceramente. Y dice más del que no la contrata que de la que está en la calle, ¿vale? Por supuesto, sí. Además nos dicen, bueno, recordamos, porque nos siguen preguntando por el libro, difícil o fácil publicar estos temas en otras editoriales. No sé si conoces, bueno, tener tu propia editorial te facilita también las cosas a la hora de publicar temas. No, existen editoriales temáticas, por ejemplo, está la editorial La Calle en Andalucía, está la editorial Dos Bigotes, que son editoriales, bueno, luego las típicas de siempre, Egales, por ejemplo, son editoriales que son específicas de literatura LGTB, ¿vale? Y luego, aparte, el resto de editoriales, a ver, el problema es que te publiquen, no es que te publiquen una novela LGTB, ¿vale? El problema es ese, viene por ahí, no por la temática, sino por quiénes somos, ¿vale? Así que, y cuando digo quiénes somos, digo que tienes que tener un currículum literario en condiciones y demostrar para que una editorial grande apueste por nosotros. La realidad editorial es esa. Bueno, pues no sé si tiene alguien más preguntas. Estamos hablando también de aportaciones políticas, que desde la política se pueden incluir cláusulas para los pliegos de contratación, para que haya también una cuota al colectivo trans. Al final hay que buscar los mecanismos para eso, porque al final somos personas, no es un capricho, como también apuntaban por ahí, ser trans no es ningún capricho, por supuesto que no lo es. Y al final, entre todos, que esto no es solamente una lucha, como decías, del colectivo, es una lucha de todos, de las personas, por nuestros derechos, por amar, por ser quienes queremos ser y quienes somos, como nos sentimos, reivindicarnos así también, y al final también es un ejercicio. Y para eso es importante, pues, conocer el pasado, y es precisamente a través de esta novela de Ismael Lozano, Vagos y Maleantes, que está ahí. Enséñalo otra vez, Ismael, ahí que se vea. Yo soy el chico anuncio, ¿sabes? Es la pestaña publicitaria. Pues, Ismael, llevamos ya 50 minutos hablando. Es que yo soy de hablar, amigo. ¿Has visto? De hablar. Si me dejan, me tiro la tarde, ¿sabes? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, pues la puede hacer, y si no, pues acabamos con esa recomendación también. Y también les invito a que, lo mencionabas al principio, está casi todo también digitalizado, se puede poner, buscar los boletines de aquella época para que lean los testimonios, y no solamente, sino los términos que utilizaban muchas veces para despersonalizar a las personas, que es tremendo. Es brutal, pues, es brutal, la verdad es que es brutal. Mira, yo antes de terminar quería comentaros, ¿vale? Porque tenemos un concursito en la editorial ahora en ciernes, ¿vale? Cuenta. Tenemos
uno de mis novelas, que es la Isla de los Dragones Dormidos, la tenemos de descarga gratuita en nuestra web, ¿vale? Y estamos empezando a recibir vídeos, porque lo que pedimos es, sobre todo a los estudiantes que ahora mismo no están en clases, pues les estamos pidiendo que nos manden una reseña del libro, un vídeo que no dure más de 2 minutos, y bueno, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y el que tenga más visionados, pues le vamos a regalar un lote de libros de la editorial. Y luego aparte pues, tenemos una empresa asociada que es la Sirena de Famara Souvenir, que nos va a dar también un par de regalitos para sumarlo al premio. Lo que queremos es que todos los estudiantes que quieran, pues que se lean la novela y nos manden una pequeña reseña, y la que más nos guste, pues bueno, pues recibirá un lote de libros cuando termine el confinamiento. Así que sobre todo en nuestro granito de arena, aprovechar, sobre todo, decírselo a los padres, aprovechar ahora que estamos en casa, que tenemos a los niños en casa, para intentar inculcarles más el hábito de la lectura. Pero no es decirle al niño que se ponga a leer y tú ponerte a ver una serie de Netflix. Ejemplo. El favor de poneros a leer unos y otros, ¿vale? Cada uno en un sofá, y enseñarle a los niños que leer es divertido, y sobre todo, que pase lo que pase, que los libros siempre van a estar ahí. Que ahora estamos confinados y los libros siempre van a estar ahí. Si se va a internet, amigos, siempre te va a quedar el libro. Y aunque se vaya la luz, siempre te va a quedar el libro. Un libro nunca te va a dejar solo, ¿vale? Y sobre todo el que a veces incluso en algunos se aprenden cosas bonitas, ¿vale? Así que hagamos el favor de leer todo, y ya si puede ser libros de Editoriales Canarias ya. Ese ya sería top. Así que vamos a dar esa recomendación. Wow. Esto es una cosa. Y además, Ismael, me consta que hay varios estudiantes de secundaria viendo esto, me lo cuenta un profe. Y así que han estado viendo el directo, así que bien para leer Vagos y Maleantes o para sumarse a este concurso que proponían desde la editorial, saben que pueden hacerlo en las redes sociales de la editorial, en la web, y bueno, pues eso. Así que Ismael, te agradezco un montón que hayas aceptado esta primera charla confinada que vamos a compartir. Muchísimas gracias a ti, Tomás. Un placer y encantadísimo. Y para lo que necesites ya sabes, ¿vale? Y yo me apunto, ya te lo he dicho, pero yo me apunto a ir a presentarlo contigo, acompañarte a Andalucía. Vale. Mira, podemos empezar por Las Palmas y Tenerife, ¿vale? Si quieres, ¿vale? Yo voy a Andalucía cuando quieras. Mira, yo ya... Me han cancelado tantos vuelos a Andalucía mientras que estoy confinado, que yo ya con que me dejen ir... A la esquina, vamos a empezar por la esquina, luego ya vamos viéndolo. Luego ya vamos de gira, Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Y agradeceros a todos pues la oportunidad que nos den de promocionar nuestras obras, y sobre todo de dar un poquito a conocer esta parte de la historia que considero que todos debemos de tener presente y no debemos olvidar. Y sobre todo que con independencia de todas las luchas y de todo lo que hagamos, que seamos conscientes que lo importante es que todos somos iguales, que es así de fácil, es que es lo único que tenemos que aprender. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y sobre todo no se puede juzgar a alguien por amar, nunca por amar, ¿vale? Por odiar, y a cuidarnos. Os he dicho que a los que odian sí, pero que los que aman no se los puede criticar nunca, ¿vale? Que muchísimas gracias y un placer. Gracias, Ismael. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, y el próximo martes a los amigos de Pasaje de Begoña, una de los derechos LGTB en España, vamos a hablar con su presidente, con Jorge Pérez, para que nos cuente, para conocer precisamente, porque es también muy poco conocido. Así que Ismael, también te invito el martes a que te sumes a la misma hora, justo después de los aplausos. Estaré aquí haciéndote spam por el texto. Para preguntar, para compartir y para seguir conociendo nuestra historia. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y a defendernos, a cuidarnos y a mimarnos muchísimo. Así que ya saben, más charlas confinadas el martes. A seguir bien. Hasta luego. Gracias, Ismael.